Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos en polvoymiseria.com otra vez para seguir pues hablando delante de la presencia de Dios por fe, Yeshua. Y hoy un tema, una idea, una creencia de muchos y muchas, y sobre todo en el mundo secular, aunque también en el mundo de los creyentes. Muchos todavía siguen creyendo que Dios está en tu interior o en tu corazón. Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Es verdad que Dios está en tu interior o en tu corazón y que ahí lo debemos de buscar? Pues gracias a Dios, bien bendecido y pues contento por las promesas que Él da, porque pues no está en mi corazón. Qué bueno sería tenerlo mal hospedado. No está en el interior, no es esa voz interior que dicen muchos. No, para nada. A él, pues más bien los acusará su conciencia de algo, ¿no? Como allá en Hechos 8. Tampoco está en la conciencia, tampoco está en la voluntad humana, tampoco está en la mente humana, porque eso nos va a llevar a la segunda pregunta de este segmento. Si no está ahí, ¿dónde está? Bueno, lo que la gente está preguntando, ok, quiero conocer dónde está Dios. Y el diablo pues los lleva directito a sus iglesias o a los libros apócrifos, o no sé, a experimentar a Dios por medio de mezcalito. Pues hongos. Ahí por ejemplo, ¿dónde está Dios? Sí, por ejemplo, cuando las personas lo invitan a su corazón es porque otra vez tienen un erróneo concepto de el pensamiento bíblico. No es el órgano, ni es el sentimiento, ni es la interpretación, sino es el alma para que rija en la vida. Y eso es importante porque cuando nos da a beber de su espíritu, dice la Escritura que si hacemos su voluntad, Yeshua prometió allá en Juan 15, vendremos mi Padre y yo a Él y haremos morada con Él. Y esta morada no es en el corazón, sino que entra en nuestro ser, tal como también lo promete, ahí está el Padre, el Hijo y también la persona del Espíritu. En Efesios 1:13 dice que entra al momento de creer. Pausa, gato, pausa. Entonces, bajo ese contexto es importante ver que la persona es renovada porque deja que el nombre que Él le va a dar a Jesús, lo va a llamar Señor, es porque de verdad va a ser el Señor de su vida, la persona que va a guiarle con poder para que crezca espiritualmente y sea libre y una persona que haga las obras de Dios. Ese es el Dios que viene a habitar y a tener comunión con cada persona en particular, y no en un órgano, ni tampoco en una religión, ni tampoco en una construcción, ni tampoco en un dogma, sino el Dios vivo y verdadero teniendo trato directo con cada uno de sus hijos. Ok, entonces no está en el corazón, no está dentro de nosotros, pero potencialmente está, pero no dentro de nosotros. ¿Cómo tú recomiendas o recomendarías a una persona que busque a Dios, sabiendo que no está dentro de esa persona? ¿Dónde lo debe de buscar? ¿Debe ir a una iglesia, por ejemplo? ¿O más bien debe adquirir una Biblia, pero a lo mejor no está al alcance, ni tiene ni la más remota idea de que está en la Biblia, o a lo mejor tiene un prejuicio contra la Biblia? ¿Qué sucedería en ese caso? Las personas, cuando tienen una curiosidad personal y por convicción de buscar a Dios más que estar bajo la presión de alguien, pueden darse cuenta que en primera instancia, si ustedes claman a Dios, lo único primero que hay que hacer es clamar, pedir, bueno Señor, pues si eres real, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué buscas de mi arrepentimiento? Perdóname por mi vida que he llevado. Ayúdame a ser como tú quieres ser, pero ¿dónde estás? Hazte real, te invito a que vengas y vengas y empieces a revelar tu voluntad. Ese es en el caso de una persona que quiere buscar de Dios, y sin duda aquel que clama a Dios con alma sincera, Dios está al pendiente de escuchar de acuerdo al profeta Jeremías, fielmente a quien clame. Sin embargo, en el caso de que si hay una Biblia al alcance, ahí deben de reflexionar en que si están buscando a Dios es porque van a
ver qué es lo que Dios ha mandado y cuáles son los principios o el camino que Él ha establecido. Sería algo incorrecto decir que quieren buscar a Dios y lo quieren seguir haciendo bajo el mismo concepto que han tenido o bajo la religión que les han inculcado. Entonces, en este aspecto empiezan a ver los principios de Dios, el modelo de Dios, los mandamientos de Dios, y bajo eso empieza la obediencia. Cuando se empieza a marchar sobre los principios de obediencia conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, a la palabra, empiezan a experimentar cómo Dios respalda su palabra, Dios respalda lo que ahí Él mandó, prometió o anunció de antemano, y se hace real, porque la Escritura se hace real, es viva la palabra. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro, lo volvemos a decir, para que no lo olviden, y primero lo sepan y después no lo olviden: Dios no está en el interior de nosotros, hay que recibirlo, viene de afuera hacia nosotros. Efectivamente. Yo estoy a la puerta, quiero entrar, si alguno abre, exhortación en Apocalipsis 3:17 al 21 en total, pues Dios entra. Sí, lo veíamos también en Juan 14 y 15, ellos o Él, el único Dios, viene a ser morada, pero viene de afuera. Esa doctrina es totalmente satánica, el decir que Dios ya está dentro de nosotros, que somos un Dios, que en nuestro interior hay que despertarlo. Así es, y otros dicen que es el niño interior. No, pues Dios, está amordazado y que hay que liberarlo para que empiece a tomar el control. Yo he oído este argumento muchas veces. El único niño es el de Isaías 9, que ha nacido, hijo nos es dado, y Él es en el que hay que confiar. Así es, el niño, el Mesías. Así es. Muy bien, entonces, ¿qué exhortación, Luis, puedes decirles a aquellos y aquellas que pues siguen creyendo que Dios está en el interior y que basta con hacer caso de esa voz interna, de ese soplo interno, de esa vocecilla interna, que unos ven como un niño, otros ven como un juez, otros lo ubican como un amor, el amor que está ahí estacionado, estancado y que no ha podido ser liberado por X, Y o Z? O como una conciencia. Así es, otros lo ven en la voz de la conciencia. Pues primero que nada, si tienen en sus convicciones que de verdad han temido al Dios vivo y que quieren obedecer los mandamientos que Él ha establecido, que el primero es andar en amor, andando sobre eso, pues eso es en lo práctico más evidencia que solamente decir, pues yo creo en Dios, yo le rindo mi adoración, pero hago mi voluntad. Porque es cierto que muchos hoy en día pues sí quisieran a Dios, pero no el Dios de la Biblia. Así es, hay una frase que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Así es, como pues quiso de alguna manera Caín, ¿no? Que hizo su propio evangelio y él decidió que había que ofrendar y no le bastó pues la revelación que él sabía que había que ofrecer sangre de animales, porque lo oyó de sus papás toda la vida, pero no hizo caso. Él dijo, no, yo voy a hacer mi propio evangelio, voy a honrar a Dios como yo quiera. Así él va a ser mi socio. Sí, lo vemos. Algunos quieren justificar la ofrenda de Caín con que en Levítico 23 se aceptaban vegetales, pero la verdad es que todavía no era el tiempo de ese mandamiento. Ahí el asunto era que había vestimentas para Adán y Eva y sus hijos porque había habido un derramamiento de sangre. Así es, y ellos, Adán y Eva, a partir de esta revelación que Dios les dio, pues llevaron a cabo. Adán hacía sacrificios de animales. Así es, y ahora el hecho de que también Caín y Abel lo hayan hecho es de que de alguna manera ya era algo que tenía que ser establecido mientras Dios fuera dando la revelación a su debido tiempo. Básicamente hasta que llegara el Cordero. Así es. Sí, el Cordero Pascual, que es Yeshua. No el Cordero de cada celebración de fiesta, sino el cumplimiento de la profecía. La Pascua de Moisés, bueno, esa fue sombra y figura, pero tampoco salva la Pascua judía, ¿verdad? El que salva es el Cordero que dice en Isaías 53, fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Muy bien, Luis. Luis, entonces, para terminar, en 3 puntos, la otra vez me decías de 7, pero yo te pido que en 3. 3 pasos para acercarse a Dios. Número 1, si quieres te doy el primero.
dejar de creer que está en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra conciencia o en nuestra mente. En ningún lugar de nuestro interior está. Entonces, ¿dónde está? En 2 puntos. ¿O cómo encontrarlo? En 2 puntos. ¿O cómo hacerse encontrar por Dios? Quizás la mejor actitud sea el arrepentimiento y Dios llega. Bueno, Él mismo produce el arrepentimiento. Yo siempre hago énfasis en el arrepentimiento porque mientras no haya esto, estamos en tinieblas. Sí, el primer punto es que hay que entender que Dios es espíritu. Entonces en la divinidad de Dios hay que entender que Él en su realeza y en su existencia está en su misericordia esperando a que el ser humano se acerque a Él, y esa es la buena oportunidad del que se quiera acercar a Dios. Que no mueran templos de piedra también. No, incluso en este tiempo de gracia, el templo en el que habita es el cuerpo después de haberle recibido. No es de que haya vivido Dios en nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos aclarando, que no es de que nuestro Dios, tenemos en el interior un Dios, sino que Dios ha prometido que le da su espíritu a todo aquel que cree como garantía que le pertenece. Muy bien. Ok, Luis, pues que Dios te bendiga porque estamos esclareciendo esto por la gracia, para que pues sepan, Dios no está en el interior, pero sí quiere hacer morada en nuestro interior, no en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro cuerpo también, en el espíritu también, y a partir de eso, ¿no? Sí, porque el hecho de que se maneje de que vivir en el interior es ven y te acepto en mi corazón, pues está muy lejos de ver que ahí lo que pide Dios es arrepentimiento, ser limpiados con la sangre del Cordero, que el Espíritu de Dios haga una obra regeneradora, que aún de verdad eso esté confiable en que el nombre de esa persona esté inscrito en el libro de la vida, porque de nada sirve echar fuera demonios, sino regocijarse que los nombres de verdad están escritos en los cielos por alguien que sí halló con la fe a Dios. Para que no haya jactancia, ¿verdad? Así es. Porque es muy fácil jactarse de, no, pues yo echo fuera demonios y le parto la cara al diablo todos los días en el nombre de Jesús. Pues sí, pero si no estuviera tu nombre escrito en el libro de la vida, no podríamos nada. Así es, ese libro garantiza que eres hijo de Dios, que has tenido un encuentro con Dios, que te puedes dirigir a Él y que Dios te conoce. Dice la Escritura, habiendo conocido a Dios y más bien ya siendo conocidos por Él. Así es. ¿Cómo es que os...? Ok. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Eliau. Dios le bendiga. Dios bendiga al que escucha y a la que escucha, y también al que no escucha, pero va a escuchar.